Hola, bienvenidos a la clase de la semana 8. En esta, en esta ocasión, pues veremos algo que se llama un instrumento que se llama CAT, que quiere decir Children a Perception Test. Y bueno, pues para poder como darles la introducción a esta parte de la revisión del material, es importante que nosotros podamos revisar un poco el fundamento teórico. Sabemos que algunos de los instrumentos que se conocen como instrumentos proyectivos están centrados en la parte proyectiva. Y cuando hablamos de la parte proyectiva nos referimos a aspectos de término psicoanalítico. Entonces, pues tal vez ustedes ya hayan visto un poco las teorías o algunos apartados de lo que menciona Sigmund Freud, pero no voy a obviar esta información y se las voy a explicar de todos modos si es que no han tenido oportunidad de revisarla con algún otro profesor. Puse aquí algunos puntos que son como los más importantes para poder hablar de esta teoría. Y bueno, me gustaría empezar hablándoles acerca de algo que se conoce como el complejo de Edipo. Sófocles escribe una de las tragedias griegas, en donde él comparte que en la historia de Edipo Rey, hay dos reyes, hay un reino que está compuesto por un rey que se llama Layo y una reina que se llama Yocasta. Normalmente ellos iban a revisar antes de que los hijos pues pudieran nacer, iban a consultar algo que se conocía como el oráculo, que hoy sería un adivino o algún hechicero. Y este adivino, este oráculo, lo que ayudaba era que pudieran ver a lo largo del futuro cómo iba a ser la vida del niño que iban a nacer. Entonces, prácticamente echaba como que suertes, echaba los caracoles y empezaba a identificar cuáles iban a ser como los deseos o pues como la línea de vida del sujeto. Y entonces pues le dice que pues va a pasar una situación muy, muy desagradable con su hijo, que el hijo va a matar a su papá y que pues va a ser algo inevitable. Entonces, al enterarse de esta situación, la reina Yocasta lo que hace es da a su hijo en adopción con un campesino para que este campesino pues lo pueda criar lejos del reinado y pues que esto no pueda pasar, que esta situación trágica no suceda. Y bueno, pues resulta que en el reino vecino los otros reyes no tenían la oportunidad de tener un hijo. Entonces, pues el campesino le ofrece este hijo, ¿no? Este hijo para poder pues adoptarlo, y en ese proceso, pues entonces él crece y nace en este reinado vecino. ¿Cuál es la sorpresa de Edipo, que es el hijo? Que cuando crece, bueno, pues se entera que sus papás no son sus papás, y entonces él pues decide pues buscar a su papá, ¿no? Por lo tanto, empieza a peregrinar en diferentes reinos para poder buscarlo y conocer pues quiénes son, cuál es su historia. Y entonces pues resulta que en uno de los caminos tiene la carreta se cruza con otra y tiene un altercado con justamente uno de los cuidadores de Layo, que es el papá, y en esas diferencias se empiezan a pelear y él mata al criado. Y cuando pues mata al criado, también sale el rey como a colación, y entonces empiezan a pelear a espadazos, y entonces justamente pues mata al papá. Y bueno,
pues al quedar la reina sola, y él al ser hijo, pues príncipe, entonces deciden arreglar como este matrimonio, y entonces en esta historia Edipo se termina casando con su mamá, con Yocasta, y tiene relaciones sexuales. ¿Cuál sería su sorpresa? Que entonces la profecía del oráculo se cumple, iba a suceder como una tragedia, y entonces al enterarse Yocasta que estuvo con su hijo, que fue una relación como incestuosa, pues se quita la vida. Y bueno, esta es una de las tragedias griegas que retoma Sigmund Freud para poder hablarnos de algo que se conoce como las etapas psicosexuales. Él hace su postulado a raíz de esta historia, para podernos explicar que nosotros, todos los seres humanos, tenemos algo que se conoce como un complejo de Edipo. Y hay un complejo de Edipo positivo y hay un complejo de Edipo negativo. El complejo de Edipo positivo quiere decir que todos tenemos cierto amor, cierto afecto por nuestros padres. Y el Edipo negativo es que todos nosotros tenemos cierto odio, cierta pulsión de muerte por nuestros papás. Es decir, también queremos destruirlos. Entonces, Sigmund Freud utiliza como esta analogía para explicar que nosotros tenemos como un sentimiento de ambivalencia por nuestros padres todo el tiempo, entre esta parte de amor y odio. Más adelante, Jung habla acerca de algo muy parecido y él postula algo que se conoce como el complejo de Electra, el cual Sigmund Freud no acepta porque dice que bueno, pues va en contra de toda su teoría. Y el complejo de Electra dice que es algo muy parecido, pero que en lugar de que sea un varón el que tiene deseos o pulsiones de destruir a su papá y estar con su mamá, es una mujer, y la mujer quiere como que la misma parte, quiere destruir a su madre, pero para poderse acostar con su papá, ¿no? Todos estos planos los hablamos en términos inconscientes, ¿no? O en términos metafóricos, por llamarle así. Son pulsiones, son deseos reprimidos que nos explican solamente una teoría de cómo nosotros pues tenemos como que ciertas rivalidades con el progenitor de nuestro mismo sexo, y tenemos más afinidad con el progenitor del sexo opuesto. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado, y si no, bueno, pues les explico, que a raíz de esto, pues se utiliza algo que se conocen también como las etapas psicosexuales. Hay algunos autores que incluso han buscado darle como esta carga masculina o como una visión como más feminista, como Karen Horney, que nos habla un poco acerca de el Edipo inverso. Y esta parte que menciona Karen Horney es que pues critica un poco la postura de Sigmund Freud, porque en pocas palabras, desde esta visión, el hombre está todo el tiempo como que en esta lucha del poder, debido a que tiene un falo, debido a que tiene un pene. Y la postura de la mujer es como, pues como ella no tiene un pene, como ella no tiene este poder, entonces busca y su mejor forma de realizarse es teniendo un hijo, ¿no? Es decir, lo que más puede hacer que una mujer se pueda realizar, como en términos de este complejo, es que pueda tener un hijo, varón, y que entonces sea como su propio falo, tiene su falo en su hijo, ¿no? Ella no lo tiene, pero tuvo un hijo que sí lo tiene, y entonces así se puede como que empoderar. Karen Horney lo que habla es como que de la forma inversa, los varones tienen envidia
por tener una vagina, por tener esta parte como de la fertilidad, de poder procrear. Y entonces, bueno, pues es una visión como un poco más feminista, que trata como que de poner como una analogía a esta parte de el deseo por la parte de la fertilidad y por la parte de la procreación, cosa que el varón no puede tener, ¿no? En las etapas psicosexuales nos hablan entonces de diferentes etapas por las que va pasando el ser humano, en donde va sintiendo diferentes partes de gratificación. La etapa oral de los 0 al primer año de vida, toda la parte del placer se siente en la boca. Nosotros podemos conocer nuestro mundo gracias a que todo lo chupamos. Si ustedes ubican en este primer año de vida, el niño puede conocer su mundo llevándose todo a la boca. Ustedes pueden ubicar cualquier objeto, cualquier cosa, y ustedes me pueden decir a qué sabe, no sé, el pizarrón, el techo, el suelo, la tierra, el metal, porque todo en algún momento lo chuparon y lo probaron. Es decir, el mundo sensorial empezó en la parte de la boca, en la parte de la gratificación oral. Y una de las cosas que hace que entonces empiece a crear un vínculo entre el niño y su mamá es este contacto por medio del seno, por medio del pezón, en donde se vuelve una relación erótica, y a partir de esto el niño empieza a identificar entre el primer año de vida el principio del placer. Es decir, tengo hambre y lo que me calma es el que yo puedo succionar el pecho. Me siento con miedo y el que yo pueda sentir que mi mamá está ahí por medio del pezón, eso me da tranquilidad, me da calidad. El que yo pueda sentir su presencia física con el contacto, con el calor corporal, hace que entonces también yo pueda sentirme seguro. Y muchas de las características que se empiezan a desarrollar en la parte oral están centradas en el principio del placer y del displacer. Siento miedo y entonces mucha gente, ¿qué es lo que hace, ¿no? Cuando tiene fijaciones orales, pues se pone a tomar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el alcohol? Pues lo que ayuda es a llenar ese vacío, ¿no? Me siento triste y vamos a tomar, ¿no? O me siento angustiado y vamos a fumar un cigarro. Tiene que ver con esta parte de tranquilidad y de hacer como un apego a esta parte que me da seguridad y que me da tranquilidad y que me desplaza. A lo mejor no lo hemos notado, pero el chicle, el cigarro, la comida, me lleva a un recuerdo tal vez de mi primera infancia en donde yo me sentía tranquilo cuando tenía esta relación con mi mamá, cuando podía tener esa leche tranquila, ese pecho que me calmaba, que me generaba paz y que me ayudaba a poder estar tranquilo. Entonces, la etapa anal, que es la segunda etapa, nos habla de la gratificación y del control de esfínteres, y en donde entre los 2 y 3 años lo que empieza a hacer el niño es, empieza a regular esta parte de los esfínteres para poder retener y para poder liberar, para poder orinar y para aprender a ir al baño, para que el ano también pueda regular en qué momento puedo ir y sacar los excrementos y en qué parte no. Y junto con esta parte de la gratificación, entonces también está muy relacionada la parte del dar y del recibir. Se dice que aquellas personas que tuvieron traumas en la etapa anal, les cuesta trabajo desprenderse de las cosas, ¿no? Les cuesta trabajo poder pues darle a los demás afectos. Y esto está ligado inconscientemente como a una parte en la que cuando la mamá empieza a criar y a educar sobre el poder ir al baño, cuando el niño puede ir al baño y puede hacer en la taza, la mamá le premia y le aplaude y le felicita porque pudo hacerlo de forma correcta, porque ya no se orinó en el pañal o porque ya pudo hacerlo en la taza.
Y entonces esto desde el mundo del niño, el niño lo toma como le estoy regalando las heces fecales a mi mamá. Entonces, cada vez que yo le doy una heces fecal, mi mamá se siente contenta, ¿no? Estamos hablando como de forma, como lo interpreta el niño, ¿no? Entonces, se siente feliz porque hice popó, ¿no? Y entonces es como yo le doy mis popós a mi mamá, ¿no? Y entonces, cuando hay una experiencia aquí placentera o más o menos agradable, el niño tiene la capacidad de poder dar. Sin embargo, cuando vive una etapa de control de esfínteres traumática, en donde la madre le regaña, le culpabiliza por lo que hizo, le dice que es un cochino, le dice cosas despectivas, le pega porque se hizo en los pantalones, lo regaña porque se orinó en la cama, entonces se vuelve una experiencia traumática y puede llegar a tener fijaciones en la etapa anal. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una fijación en la etapa anal? Pues muy probablemente vamos a empezar a generar ideologías sobre culpabilidad, vamos a generar cierto remordimiento, cierta angustia, y muy probablemente entonces este niño tenga como más dificultades para poderse desprender de ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues para que no me regañen, retengo los excrementos, ¿no? Y los acumulo en mí. Y entonces, de alguna forma, el organismo lo que hace es implota, ¿no? ¿Qué es implotar? Explotar es cuando sale toda esta energía de adentro hacia afuera. E implotar es cuando está adentro toda esta energía pulsional y lo que hace es, se queda contenida. Entonces, imaginémonos que yo no voy al baño porque mi mamá me va a regañar. Yo mejor no digo lo que pienso porque me van a culpabilizar, me van a insultar, me van a gritar, me van a devaluar, me van a minimizar. Entonces lo que sucede es que se crea una fijación en la etapa anal. Ajá. La primera etapa está ligada con esta parte de la seguridad y la etapa anal tiene que ver con la parte del dar y del recibir. Y entonces son personas que se vuelven muy tacañas o que se vuelven acumuladoras o que tienen a lo mejor algunas dificultades relacionadas con la limpieza. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este proceso de aprender a ir al baño, pues seguramente en algún momento se ensuciaron y entonces pues queda como este trauma y entonces tienden a ensuciarse. O en la parte opuesta, ¿no? En la parte bien resuelta, tienden a ser obsesivos y entonces son personas que no les gusta ensuciarse, que se vuelven muy limpias, que evitan tocar como los excrementos porque les queda claro que no quieren ensuciarse y les remonta como a esta parte del contacto con las heces fecales. En las etapas psicosexuales, la etapa número 3 se conoce como la etapa fálica, que es la etapa de los 3 a los 6 años. En esta etapa es cuando viene justamente la etapa que se conoce como el complejo de Edipo, en donde ya es más consciente de que hay una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. En esta edad es muy común que los niños puedan expresar como tal, que tengan ciertos deseos por estar con su progenitor del sexo opuesto, que quieran estar como compitiendo con el progenitor del mismo sexo, para estar, por si soy varón, para estar con la mamá y que el papá se haga a un lado, que el papá se quite, ¿no? No le gusta, si ustedes tienen niños de entre estas edades, normalmente a los niños no les gusta que el papá, varón, esté con la mamá, que estén juntos, que se estén abrazando, que se estén tocando, que estén platicando. Y entonces lo que hace este niño es empezarse a poner en medio, ¿no? Si el niño duerme en su espacio, en su cama, es muy común que entonces el niño quiera
meterse en la cama y meterse en medio. Aquí existe esta fantasía fálica de quererse acostar con la mamá. Cuando es al revés, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo tengo una niña, pues la niña va a querer todo el tiempo estar con su papá y va a tratar de alejar a la mamá, ¿no? Entonces hay un enamoramiento por la persona del sexo opuesto, y incluso hay 2 o 3 hijas, las 2 o las 3 hijas van a pelear por el amor del papá. Si fuera, en el caso, por decir, de una mamá y tuviera 2 o 3 o más hijos varones, los 3 hijos van a empezar a pelear por el tiempo, la atención y el cariño de la mamá. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Yo sé que a lo mejor me estoy extendiendo mucho en la parte teórica, pero es importante que entendamos esto, porque lo que vamos a ver está muy relacionado con toda esta parte de la teoría. Cuando nosotros queremos trabajar de manera adecuada la etapa edípica, lo ideal es que nosotros podamos identificar cuáles son los roles en la familia del papá y de la mamá, y que entonces el progenitor del sexo opuesto pueda hacer un corte, pueda hacer una separación. Por decir, yo tengo un hijo varón, y mi función como papá varón, con mi hijo varón, es ayudar simbólicamente a castrar. ¿Qué es castrar? A cortar ese falo, ¿no? A decirle, a ver, tú no puedes estar con tu mamá, no te puedes meter a bañar con ella. Tú no puedes dormir con tu mamá. Tú tienes que darme mi espacio porque yo soy la pareja de mamá. Y entonces cuando yo hago este corte, ¿no? Es un corte simbólico, le ayudo a que el niño pueda crecer. Y cuando entonces crece, esta parte va a ayudarle a que después él pueda entender que cuando crezca va a tener a su propia pareja, pero que su propia pareja no la va a encontrar aquí, en el hogar, la va a encontrar afuera, porque esto no es correcto, porque esto es incestuoso, ¿no? Entonces, la función del papá es hacer un corte y una separación emocional. Cuando no se hace este corte, entonces se genera una dependencia del hijo varón hacia la mamá muy fuerte, o al revés. Y entonces eso lo que hace es desarrolla una serie de inseguridades. De inseguridades que se ven reflejadas en situaciones somáticas, en la toma de decisiones, en miedos, ¿no? O en fantasías, porque la mamá no ha hecho como esta separación. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el papá no existe? Porque casi no se da, ¿verdad? Que a lo mejor el papá pues los abandonó y nada más es la mamá con el hijo o con varios hijos. La mamá tiene que hacer esta doble función. Tiene que por momentos tener esta parte fuerte, esta parte super yoica, que le pueda ayudar a darle seguridad, a darle confianza, a darle fortaleza, pero también tiene que cubrir este rol de mamá, en donde la mamá da amor, da cariño, da comprensión, da atención, y poderla separar. Normalmente hay algo que es muy común, que yo he escuchado mucho en psicología y en pedagogía, que dicen, es que no tiene figura paterna. Figura paterna siempre vamos a tener. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no haya tenido un papá, tengo un concepto de un padre. Tengo una ideología, tengo una formación y se creó en mí un concepto de mi papá. Aun cuando yo no lo haya visto ni lo haya conocido. Porque lo he escuchado, porque sé cosas de él, porque tengo muy poca información, pero esa información me da una idea de lo que es el padre. Mi padre abandona, mi padre no me quiere, mi padre, pero tengo un concepto. Entonces esa figura paterna sí está ahí, aunque el padre no esté, aunque el padre sea ausente, siempre va a existir esa figura. Ahora, a veces esta figura se puede reemplazar sin que yo se lo dé, pues con el hermano de la mamá, con el abuelo, con otro tío, con un primo, con
con algún otro varón que existe en casa. A veces incluso, digo ya en la parte menos sana, a veces incluso le toca hacer al hermano mayor esta figura paterna, ¿no? O incluso pudiera ser la hermana mayor, y la hermana mayor funge como el rol del padre. Entonces esto es interesante porque pues a veces en estas familias acordeón, en donde hay 7, 10, 11 hijos, pues normalmente al hijo más grande se le carga pues un rol muy parecido de autoridad y entonces empieza a jugar. A veces también pasa al revés. A veces la mamá, por sus características de personalidad, adopta un rol masculino y el hijo puede ser la mamá, ¿no? Nosotros normalmente lo vemos pues por la parte de los roles femeninos, ¿no? Que es la que da de comer la hermana, que es la que ayuda a hacer la tarea, que es la que lleva y recoge a su hermano a la escuela, que es la que se dedica a trabajar, ¿no? Y entonces cubre como que esta parte en la parte fálica. La siguiente etapa, la etapa de latencia, de los 6 a los 12 años, se dice que toda esta energía sexual, que es como una energía que está en el organismo, pues, latiendo todo el tiempo, se apaga. Ajá. De los 6 a los 12 años se mantiene como reprimida y entonces ya no sale la energía. Aquí es cuando el joven empieza, o el niño preadolescente, empieza a canalizar esto en los amigos, en los pasatiempos, en la escuela, en algún deporte o en alguna otra actividad en donde toda esa energía la tiene que empezar a canalizar de una forma diferente, ¿no? Por eso se llama latencia, porque está ahí, está latente, pero está como en espera, está guardada. Y entonces llega la etapa genital, ¿no? En donde como lo que vamos a ir viendo es que va recorriendo, pasa de la boca al ano, al pene, queda ahí como suspendida y pasa a la parte genital. En la parte genital que hablamos de los 12 años en adelante hasta que la persona muere, es cuando entonces podemos obtener la gratificación sexual por el canal indicado. Y muchas de las teorías o de los autores de lo que hablan, como Erickson, es que nosotros empezamos a la parte de la adolescencia con toda esta descarga hormonal. Y todo este cambio hormonal empieza desde la masturbación, ¿no? Empiezo desde el autoconocimiento hasta el contacto con el otro, que ya es cuando yo empiezo a tener un contacto exploratorio con el sexo opuesto. Empiezo a conocerme y a tocar al otro para ver qué tiene, porque el otro tiene cosas diferentes a lo que yo tengo, biológicamente hablando. Entonces pensemos cómo en esta etapa, en la etapa fálica, yo voy los niños con los niños y las niñas con las niñas. Si yo me junto con las niñas, me puedo volver niña, ¿no? Es como un pensamiento de niño, en donde están separados. Pero llega el momento en el que en la etapa genital yo busco la parte opuesta. Yo busco acercarme al sexo opuesto para conocer qué tiene el otro, para explorar. Entonces, el famoso faje en la adolescencia es esta exploración de mi genitalidad, pero también la genitalidad del otro. Es un autodescubrimiento. Si lo habláramos desde términos de la adolescencia, es normal entonces, y es lo más esperado, que el joven pueda empezar a conocerse. ¿Por qué? Porque su cuerpo está mutando, está cambiando, le está saliendo vello, le está saliendo acné, está cambiando la voz, a la mujer se le están ensanchando las caderas, le están saliendo senos. Y entonces todo este cambio es ajeno. Y entonces empieza a generar una modificación o un como trastorno así de tipo de identidad en la parte interna y genera conflictos emocionales porque viene una etapa normal que se da en el duelo, que es la negación. Y en la etapa genital lo que se busca es que pueda llegar del autoerotismo, del me toco, a la relación sexual.
en donde ya puede salir la gratificación sexual mediante el orgasmo, mediante la eyaculación. Entonces, bueno, les expliqué esta parte de las etapas psicosexuales para que nosotros podamos entender el contexto de lo siguiente que les voy a explicar, para poder entender la prueba que vamos a ver a continuación. Esta prueba se llama Children a Perception Test, que también conocido en español se conoce como test de apercepción infantil. Y bueno, vamos a ver en qué consiste esta prueba. Son láminas con figuras que se conocen como antropomórficas. Y lo que vamos a buscar es decirle la siguiente instrucción al niño, ¿no? Le vamos a decir, jugaremos a contar cuentos. Tú los contarás mirando unas láminas y nos dirás qué sucede, qué están haciendo los animales o las personas. En el momento oportuno se le preguntará, cuando la persona deje de platicar, cuando el niño deje de contar la historia, ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? ¿Por qué le pusiste tal nombre a este personaje? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama ese lugar? Asimismo, se pueden preguntar acerca de algún particular desenlace que a lo mejor el examinador, bueno, que el niño haya dado y que pueda contar un cuento. A veces los niños caen mucho en la parte de describir. El niño de la izquierda está agarrando la cuchara. El niño de la derecha se está agarrando el babero que tiene, ¿no? Hay un plato grande de sopa en el centro de la mesa. Entonces, tratamos de que pueda salir como esta parte de la proyección. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a buscar en estas historias? Se llaman figuras antropomórficas porque no tienen un sexo como tal, o sea, fueron hechos como niño-niña, ¿no? Hay quien puede ver aquí un niño, hay quien puede ver una niña, hay quien puede ver a un varón, como puede ser papá, o hay quien puede ver a una mujer, como podría ser la mamá. Si sabemos en términos psicológicos, todo nos va a remontar como a la infancia y a las primeras relaciones que tiene. Entonces, aquí una de las cosas que estamos tratando de buscar son situaciones de tipo oral. ¿Por qué oral? Bueno, porque vimos que para Freud era una parte muy importante la parte de la gratificación oral. ¿Y cuál es la parte de la gratificación oral? La parte de la comida. La comida nos representa simbólicamente también lo que son los afectos. Ustedes piensen, van a una fiesta y normalmente en la fiesta hay mucha comida. ¿Por qué? Porque es una forma de celebrar, es una forma de decirle al anfitrión, digo, a todas las personas que estoy contento, que los amo, que los quiero. Ajá. Ustedes piensen cuando van con su mamá, que les gusta su comida. ¿Por qué? Porque es la forma en la que me representa el que ella me quiere. Y normalmente una mamá al hijo le va a dar mucha comida, porque es como su forma de nutrir. Si nos vamos a una representación más arcaica de lo que les estaba hablando, es la representación de cuando la mamá amamanta al niño con la leche. Ajá. Cuando deja de darle leche materna, entonces le empieza a dar fórmula, o le empieza a dar papillas, o le empieza a dar comida sólida. Y entonces esa es la representación. Por eso es muy importante que en casa nosotros podamos identificar quién es el que nutre, ¿no? Quién es el que ama, quién es el que da. Y podría ser el papá, ¿no? Entonces lo que estamos buscando en esta historia, en planos inconscientes, es eso, la parte de la oralidad,
la parte de quién nutrió, quién dio afectos. Pero también podemos explorar cosas aquí en la historia sobre la rivalidad entre hermanos. ¿A quién le da más mi mamá o mi papá? Mi mamá le da más a este niño. ¿Y este niño quién es? Este niño se llama Juan. Oye, ¿y tú con cuál te identificas? Yo me identifico con este otro. Ah, entonces le da más al hermano, ¿verdad? Sí, le da más al hermano. Y entonces ahí podemos ver que los papás normalmente tienen a un favorito. ¿Quién es ese favorito? Y el niño que estamos evaluando, ¿cómo lo toma? Entonces vemos también la parte de la competencia. Vemos también lo que sucede a la hora de la comida. Si juegan, si hay alianzas entre los hermanos, si se lleva bien con los papás o no se lleva bien, ¿no? Y entonces si nos arma una historia, el niño se está proyectando, es decir, está plasmando sus situaciones personales en, en un dibujo. Algo que creo que no les expliqué es una parte aquí de la introducción. De todos modos, yo les voy a poner este manual para que ustedes lo puedan revisar. Este manual está hecho para niños de 4 a 10 años. Sin embargo, algo también importante es que existen dos versiones. Yo les voy a subir el test de apercepción infantil que se llama CAT-H, pero también existe una versión hecha en caricaturas que contiene la misma parte y que lo que nos ayuda es a poderlo utilizar con niños un poquito más chicos. A veces un niño de 8, de 9, de 10 años no se siente como que tan identificado con estos animales y entonces podemos utilizar el CAT-H. El CAT-A, la única diferencia es que en lugar de que nosotros tengamos una caricatura, digo, que tengamos que tengamos figuras antropomórficas, lo que tenemos son es la misma historia, nada más que hecha con animalitos, ¿no? Entonces son pollitos, es una gallina o puede ser un gallo, ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense que yo les recomiendo que ustedes puedan hacer algo muy parecido a esto, que puedan imprimir sus hojas y que les puedan poner como una lámina, un cartoncillo para que pueda esto utilizarlo como material. De tal forma que pues ustedes puedan tener como la versión en papel y si necesitan manipularla, pues la tengan de forma impresa. A veces nos centramos mucho en la parte de la tecnología y bueno, también no es tan bueno depender siempre de una memoria o de una computadora para poder tener la presentación, porque el día que no tenga luz o que no pueda, entonces cuál va a ser como la forma en la que yo puedo utilizar. Les enseño esto de forma rápida. Entonces estas caricaturas lo que me ayudan son como para niños más chiquitos. Sabemos que a veces el hecho de que sea una caricatura, pues hace que que el niño pueda identificar más fácilmente pues alguna figura en particular, ¿no? Es decir, hay menos mecanismos de defensa y entonces es más fácil que la persona pueda contar una historia. Sabemos que a lo mejor hay niños que pues eso les parece un poco absurdo, un poco tonto si son un poco más maduros y entonces pues seguramente funcionará más el poder utilizar la presentación que yo les voy a utilizar con figuras humanas. Entonces, bueno, les voy a explicar la parte de cada una de las láminas, qué es lo que representa. De todos modos, aquí en el manual viene una parte en la que describe brevemente algunas cosas de lo que se espera de los temas, pero me gustaría más hablarles como de la parte psicodinámica, ¿no? De la parte en este proceso inconsciente. Aquí en esta otra lámina, en la lámina número 2, vemos que son tres niños o tres
figuras humanas que están jalando una cuerda. De un lado hay dos, del otro hay uno. Y aquí normalmente vemos la parte de la competencia. Estamos hablando de la parte fálica, de la lucha de poder. Si hay rivalidad con el papá o con la mamá, seguramente a ese se pondrá de un lado o de otro. Y pues lo que buscamos también aquí identificar es pues con quién se proyecta o con quién se identifica el niño. Si se identifica con el más chiquito, si se identifica con el más grandote, con el más fuerte. Si aquí ve a unos hermanos, a cuál de esos hermanos coloca en qué situación, y nos puede decir incluso quién gana. Entonces, aquí vemos algo que se conoce como la rivalidad fraterna. Y pues también cómo reacciona la persona ante estas situaciones de cuando gana o de cuando pierde. Recordemos que un niño en esta edad normalmente tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, solamente piensa en sí mismo. Y aquí es importante que nosotros en la lámina podamos identificar el pensamiento egocéntrico en qué está enfocado. Está enfocado en una competencia, está enfocado en ganar, está enfocado en perder, se identifica con el más débil, se identifica con el fuerte, tiene alianzas. ¿Con quién tiene alianzas? ¿No? Pues yo soy el chiquito que está aquí del lado de este. ¿Y quién es este? Ah, pues este es mi mamá. Ah, ¿y en dónde están? Pues estamos en el parque y estamos jugando a la cuerda. Ok, entonces, la cuerda representa ese poder. ¿Quién lucha por el poder? Y entonces podemos empezar a identificar un poco cómo es el ambiente en casa. ¿Pelean o no pelean? ¿Cómo lo toma? En la fantasía del niño, ¿cómo ve esta situación de conflicto, de intereses o de poder? ¿Cómo lo ve? O sea, pero estamos jugando, nos llevamos bien todos, ¿no? O no, están peleando. ¿Y qué están peleando? Pues pelean la casa, ¿no? Están peleando por el lugar, ¿no? O pelean la cama, o pelean por todo el tiempo se golpean, ¿no? Pues ya nos habla ahí de otros indicadores que a lo mejor nos pueden referir sobre aspectos de violencia. En la lámina número 3, si ustedes recuerdan, en los de caricaturas hay un león, ¿no? Y en la parte más de más abajo hay un ratoncito. Aquí tenemos, pues igual, hablamos de este poder. El poder se ve representado por el trono, ¿no? ¿Quién es el rey de la casa? Aquí sí es muy claro que es un papá, ¿no? Por la pipa, por el bastón. En el caso del león, bueno, pues podría ser incluso una leona. Y bueno, el niño, ¿no? Que normalmente es él. Y aquí podemos ver cómo es la relación con el papá. O cómo ve el niño esta dinámica de poder en casa. Ya específicamente hablando de un papá. Si en la lámina anterior habló sobre los hermanos, entonces esta ya está dirigida más hacia hacia el papá, hacia la relación con el padre. Es enojón, es amable, se lleva bien, le tiene miedo. ¿Cómo es la relación con esta persona? Pero acuérdense que cuando hablamos de la lámina no hablo de mí, hablo de la historia. Yo estoy contando de manera indirecta una historia en la lámina, pero me estoy proyectando, es decir, estoy depositando una situación mía en una lámina, que a mí me pidieron que yo contara una historia acerca de la lámina. ¿Qué pasó antes? Pues el papá no había llegado porque se había ido a trabajar. ¿Y qué pasa cuando llega? Pues me cuenta un cuento. Pues me regaña y me pega. Pues se pone a ver la televisión conmigo. Entonces aquí hablamos también de la interacción que hay con este papá. Y cuando el niño no hable mucho, yo puedo preguntarle, ¿y qué más? ¿Y qué otra cosa pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué va a hacer? ¿Y en dónde están? Entonces se trata de que pueda dejar volar la creatividad. Normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de aplicación de pruebas, lo que debemos de tener es pues la agilidad para poder escribir rápido, si es que el niño habla mucho, y poder poner toda la información posible.
O hay personas que incluso lo que hacen es grabar el audio y ya después transcribir toda la parte de lo que dijo el niño textualmente. Y tenemos la lámina 4. Si se dan cuenta, aquí todas las láminas están numeradas. En este caso, en la lámina 4, es como un paseo de picnic en donde hay un bosque, en donde hay una casa, ¿no? En donde en la parte de la silueta la nube puede formar aquí un sombrero, un pájaro, ¿no? La mamá lleva una bolsa, el niño está en una bicicleta y hablamos un poco como sobre el tiempo de esparcimiento. ¿Qué hacen en el tiempo libre? ¿A dónde van? ¿Cómo es la interacción con los hermanos? ¿Se divierten o no? ¿Juegan? ¿Los papás qué tanto interactúan en el juego? ¿El niño es castigado? ¿El niño es apoyado? ¿Se siente cuidado? ¿Está en un lugar seguro o inseguro? Aun cuando están afuera de casa. Si se dan cuenta, la parte de la dinámica en casa es muy diferente a cuando nosotros salimos. Porque el salir de casa es cómo me enfrento al entorno, cómo estoy en el ambiente. Entonces, en estas cuestiones del contacto con los otros es con quién más interactúo, a dónde voy, cuáles son mis hábitos. Y si se dan cuenta, bueno, aquí la mamá lleva en la canasta unos botes que parecen de leche, ¿no? Y que entonces también nos habla como de esta gratificación oral, de ¿nos va a dar de comer o no nos va a dar de comer? ¿Es una madre que nutre o es una madre que no nutre? ¿Me cuida? ¿Me ayuda a andar en bicicleta? Que podrían ser algunos de los temas, ¿no? Que pudieran salir. ¿Juega conmigo o no juega conmigo? Nada más se queda viendo. Entonces yo tengo que hacer las preguntas para que yo pueda empezar a identificar la interacción. Lo que nos interesa aquí es la interacción. ¿Quién es el niño? ¿El que está en la bicicleta o se identifica con el chiquito? También depende de la edad. ¿Y cuántos hermanos son? Porque a lo mejor son 3 y aquí nada más hay 2. ¿Y el tercero dónde está? Ah, pues es que la mamá lo está alcanzando porque ya corrió a los columpios, ¿no? O nos puede hablar de que la mamá pues va corriendo hacia el trabajo, aunque aparentemente van de picnic aquí, pues a lo mejor también la mamá tiene un vestido como para el trabajo y la bolsa igual es de trabajo. Fíjense cómo esta parte de la cara, del semblante, es un semblante neutro, que puedo decir, está feliz o está triste, ¿no? O está pensativo, está enojado porque su mamá lo regañó. Todo es lo mismo. Aquí la mamá puede decir, está feliz o está enojada, ¿no? O está llorando. Igual en esta cara, ¿no? O sea, todas las figuras son como, tratan de tener rasgos muy neutrales para que el niño pueda poner y proyectar lo que quiera. En la lámina 5 tenemos una habitación en donde no se alcanza a ver la cara de los papás, ¿no? Ni sabemos si hay uno o son 2. Y hay 2 niños aquí en la cuna. Esta lámina, una de las cosas que busca explorar es cuál es la fantasía sobre la relación sexual con los padres. Ajá. A veces la fantasía del niño es, mi papá le hace daño a mi mamá, ¿no? O están jugando y mi mamá grita en las noches. O también nos puede hablar de otro tema. Pues el niño está enojado porque el papá no lo dejó acostarse aquí, ¿no? O se acostó con el pequeño. ¿Y dónde está el pequeño? Ah, pues está acá. Pero primero estaba en la cuna, ¿no? También entonces nos empieza a hablar de cuestiones de la parte dípica, de la parte del deseo de quererse acostar con el progenitor del sexo opuesto, de lo que habíamos mencionado. En esta historia también podemos hablar acerca del miedo a la oscuridad, del miedo a estar solo. Puede ser que en la cama no hay nadie, ¿no? Y está apagada la luz. Y tiene miedo, porque es de noche. Entonces ya nos habla de 2 cosas. Cuando hablamos de la proyección, hablamos de 2 aspectos importantes. Nuestros miedos y nuestras fantasías.
En la parte de los miedos puede ser el miedo al abandono, a la soledad, a la oscuridad, o puede ser el deseo. En la parte del deseo puede ser el deseo a querer estar con mamá, a querer acostarse, o la parte de la fantasía de no sé qué está pasando y qué hacen los papás cuando están solos en la cama, ¿por qué no me dejan acostarme con ellos? Porque los niños también se dan cuenta de esta parte de la actividad sexual. Entonces, ¿cómo es este primer contacto hacia la parte de la sexualidad? ¿Cómo está fantaseando que se vive la sexualidad del niño? Volvemos a explorar la parte del sueño, la parte de los terrores nocturnos, ¿no? De esta parte de abandono, de la oscuridad, ¿no? Es algo como muy parecido, pero podemos decir que en la anterior no están los papás, en esta sí ya están. Y pues no se preocupen si los papás son dos homosexuales, porque como son figuras antropomórficas, bien se adapta a que acá, pues este es mi papá Raúl y este es mi papá Carlos, ¿no? O al revés, esta es mi mamá Laura y mi mamá Carmen, ¿no? No importa. Y yo igual aquí hablo de pues las fantasías, de las cosas que hay como en esta parte de la oscuridad, de la noche, y que nos habla incluso de lo que puede pasar afuera de casa, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos como a un contexto diferente, esta imagen es afuera de casa, la anterior está adentro de la habitación, adentro del cuarto, pero en esta parece ser que están en una casa de campaña, están en el exterior. Cómo también el niño se siente cuando está fuera de casa. Se siente protegido, se siente resguardado, se siente ignorado. Pues el niño está pidiéndole leche a su mamá o quiere que lo lleve al baño, pero no le hace caso, ¿no? Se siente abandonado, hay abandono, hay negligencia por parte de los padres, o se siente tranquilo, porque aunque la noche es oscura y hay muchos búhos y hay muchas cosas feas aquí alrededor de él, sabe que sus papás lo están cuidando, ¿no? Entonces, se siente tranquilo, ¿no? En hablamos sobre alguno de los progenitores que pudiera ser amenazante. Aquí podemos identificar situaciones de violencia. ¿Por qué? Pues hay un caldero, el caldero está caliente, ¿no? Y pues fácilmente se presta que el niño pueda decir, ay, ese hombre malo lo quiere echar ahí al caldero, ¿no? Y se lo quiere comer. ¿De qué nos está hablando? Cuando nosotros hablamos de las historias, Bruno Bettelheim, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, él menciona que todos los cuentos nos hablan de forma simbólica y de forma metafórica sobre los miedos y sobre las fantasías de los niños. Es decir, ustedes se acuerdan de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel nos explica una historia en donde hay una casita de dulces. Ajá. Y hay una bruja que quiere comerse a los niños. Estamos hablando metafóricamente sobre el abuso sexual. La casita de dulces es esa cosa que hace que me engañe para que alguien me quiera comer. Entonces aquí vemos cómo son esta parte de los temores, cómo hay otra vez esta rivalidad entre la parte de poder y la relación del niño. El niño cómo lo ve. Hay niños que se enfrentan bien ante las situaciones amenazantes y dicen, no, pero el niño es más listo y trepa el árbol y lo avienta al caldero y entonces gana, ¿no? Bueno, tiene buenos mecanismos de defensa para poderse defender. O dicen, no, lo va a ayudar porque ya le va a servir de comer. Bueno, es una historia totalmente diferente. Decir, no, pues lo va a agarrar y lo va le quiere hacer daño, le quiere hacer mucho daño. ¿Y cómo se siente el niño? Pues tiene miedo, tiene mucho miedo, ¿no? Entonces, esta historia nos habla
acerca de los miedos o de las fantasías de lo que a lo mejor pudiera haber si hay alguien que es agresor. Y podemos explorar, ¿y qué es? ¿Y este hombre qué edad tiene? Pues tiene 85 años. Ah, puede ser el abuelo, ¿no? No, pues tiene 15 años. Ah, puede ser un primo. Un primo. Ah, sí. ¿Y en dónde están? No, pues están en casa de la tía. Ah, ya. Ah, no, pues es que eso pasa cuando vamos a ver a la abuelita. Entonces, estas historias nos hablan mucho de las situaciones de violencia o de las situaciones de abuso. ¿A quién identifica el niño como malo, como un agresor? Cuando hay situaciones de violencia sexual, pudieran incluso salir incluso en las láminas anteriores. En la etapa de donde está el niño en la cuna o donde está el niño en la cama, pues el abuelito va a venir o el papá o el padrastro viene y se mete con el niño a la cama y le hace cosas. ¿Y qué cosas le hace? Pues le toca sus genitales. ¿Y le gusta esto al niño? No, no le gusta, le molesta, ¿no? Entonces eso fácilmente en una valoración de peritaje se puede considerar como evidencia para que nosotros hablemos sobre aspectos de abuso sexual, sobre violación. Si bien la persona no nos está hablando sobre cosas en particular, así específicas, la lámina nos ayuda a que el niño pueda proyectarse. Entonces se busca que nos cuente una historia y que al contarnos la historia pueda hablarnos sobre sus temores, sobre sus fantasías. Caray. La lámina 8 nos habla sobre la parte de los límites, sobre la parte de la disciplina en casa, nos habla sobre los secretos. Incluso hay quien habla acerca de el fallecimiento de la abuela o de alguno de los abuelos. Cómo toma esta parte del duelo, de la pérdida. Las visitas, cuando vamos de visitas, cómo es el comportamiento, cómo es la interacción. Entonces, pues aquí vemos mucho este pensamiento egocéntrico de están hablando de él. ¿Y qué hablan de él? No, pues en la fantasía lo quieren vender, o en la fantasía están criticándolo, o están hablando del niño porque se portó muy bien y sacó 10 en la escuela, ¿no? O lo están regañando porque rompió un juguete o porque se peleó con sus hermanos, ¿no? Nos habla de esta parte de los límites, de las reglas. Estamos en casa de la abuela, ¿no? ¿Y quién va a casa de la abuela? Pues mis tías. ¿Y cómo te llevas con tus tías? Ah, pues bien. O están mis tíos, o están mis primos. Entonces también nos habla un poco de la familia extendida. Digo, son algunos temas. No quiere decir que de esto tenga que hablar el niño. El niño puede hablar de lo que quiera. Seguramente saldrán las cosas que generan como mayor inquietud. Ya vi que la siguiente lámina está de cabeza. En esta lámina tenemos a un niño solo en la habitación, en su cuna. Es una imagen muy sombría que nos da la posibilidad de que pueda haber pues alguna silueta, algún fantasma, algún monstruo, que alguien pueda entrar por la ventana. Y nos habla de otra vez de la parte de los miedos, ¿no? Y por último nos habla de la etapa anal, ¿no? En la etapa anal ya habíamos visto la parte del control de esfínteres, cómo toma esta situación de la limpieza de las heces fecales
y la relación que existe entre la madre y el hijo en esta etapa, ¿no? Sí. Puede ser una mamá comprensiva, puede ser una mamá amorosa, le está ayudando a que se limpie porque se ensució o porque lo va a ayudar a limpiarse o puede ser una mamá castrante, punitiva y puede ser que la mamá lo va a reprender porque no llegó al baño y se hizo afuera. Y entonces lo va a castigar porque desobedeció. Entonces, ahí tenemos el excusado, pero podríamos ignorar el excusado y podría hablar nada más sobre el castigo y sobre la relación de la educación, ¿no? ¿Cómo educa la mamá? La mamá educa con golpes, le grita, o no, al revés, lo está sobando porque se cayó el niño y se resbaló en la tina, ¿no? Ah, bueno, pues entonces hablamos del tipo de vínculo que tiene con la mamá, o con el papá podría ser, ¿no? Aunque bien tiene más rasgos femeninos, podría ser un varón el que esté ayudando o el que esté limpiándolo. Ajá. Entonces, bueno, para poder terminar esta clase, yo les voy a compartir que tenemos dos tipos de análisis. Tenemos un análisis en estas láminas, que es un análisis cualitativo. Y el análisis cualitativo consiste en que yo pueda empezar a identificar de estas etapas, de las etapas que estamos viendo, de las etapas psicosexuales y de estos tipos de conflictos, cuáles son los temas que predominan, cuáles son las cosas. Yo ya tengo algunas otras herramientas o algunos otros elementos como para poder hacer una mejor interpretación o un mejor análisis cuando podemos ver la historia